Hola chicas, ¿cómo están? Estoy feliz de estar otra vez acá después de muchísimo tiempo. Para las que no me conocen, mi nombre es Angie y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este vestido y también se los voy a dejar aquí en una fotito para que puedan verlo mejor. Así que comencemos. Bueno chicas, antes de pasar al procedimiento quiero contarles algo. Este video yo lo empecé a grabar hace más de 2 años y lo que pasó fue que los primeros clips que grabé se perdieron. Desafortunadamente se perdieron porque tuve un problema con mi computadora y ya no los pude recuperar. Y básicamente en esos clips estaba lo que les estaba enseñando, lo que era el patrón y bueno, el corte. Así que ya no quise volver a grabar todo eso otra vez y decidí regalarles los patrones. Eso incluye solamente la parte de arriba y las mangas. La parte de la falda no, eso se las voy a enseñar a hacer, pero es súper fácil. Realmente este vestido es súper fácil, así que espero que lo puedan hacer. Y además, bueno, en el video el vestido incluye unas pinzas, pero yo decidí retirarlas porque es un vestido ancho, entonces no necesitan las pinzas. Arma muy bien sin las pinzas. Los patrones ya están sin pinzas. Lo he probado en otra prenda y queda súper bien. Así que no se preocupen. Y ahora sí, vamos a comenzar con el procedimiento. Primero van a descargar e imprimir los patrones. El link de descarga se lo dejo en la descripción del video. Estas son las piezas que debemos tener cortadas en la tela de la parte superior. Para la parte de la falda vamos a cortar 2 rectángulos en tela. Para el ancho va a depender de qué tanto vuelo quieren que tenga. Tomen en cuenta que a mayor medida, mayor fruncido. Los rectángulos para la falda los estoy haciendo en este caso de 102 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. Estas medidas incluyen los centímetros de costura, que son 2 centímetros tanto en ancho como en largo. Si quieren que tenga más vuelo y no tanto fruncido, pueden hacer una falda en A o una falda campana o media campana. De hecho, tengo un video que les puede dar una referencia de cómo hacerla y en otros videos también les iré enseñando este tipo de faldas. Bueno chicas, como les comenté, yo le había inicialmente hecho pinzas, que son estas de acá, pero ya no las vamos a considerar esta vez. Ya en otra ocasión les enseñaré algo con pinzas y les enseñaré cómo coser una pinza adecuadamente. Pero desde aquí es donde tengo el video, entonces vamos a comenzar explicándoles. Vamos a unir primero la parte delantera y la espalda por los hombros y después de unirlos vamos a pasarle por este lado costura en zigzag o remalle. En este caso las costuras van juntas porque no tienen forro, entonces prefiero hacerlas así. Y así es como queda ya remallado. También vamos a cerrar los costados. Yo los cerré con remalle, pero pueden pasarle costura recta para más seguridad. Vamos a medir el borde de la manga, ya esa medida le vamos a multiplicar por 2. Por ejemplo, en mi caso el resultado fue 64 centímetros, el doble sería 128 centímetros. Así que vamos a cortar 2 tiras, una para cada manga, con la medida que salió. En mi caso los 128 centímetros de largo y el ancho lo haremos de 8 centímetros. Ahora vamos a cerrar la manga con costura recta y luego remalle. Estas son las tiras que irán con el ruedo de la manga. Primero le pasaremos remalle a los costados, luego las doblaremos por la mitad y cerraremos. Cuando esté cerrado, a uno de los lados le haremos un pequeño dobladillo. Es momento de aumentar la puntada de tu máquina para pasarlo por el otro costado de la tira. Si desean un mejor acabado y que se les haga más fácil la distribución al encarrujar, pueden hacerle otra costura. Es momento de encarrujar. No se olviden de tomar en cuenta el centro para una distribución más pareja. Pruébalo por el borde de la manga. Si está todo ok, lo amarraremos con los hilos sobrantes para que ya no se nos mueva. Vamos a unir ambas piezas y comenzaremos uniendo las costuras y centro con centro, luego ya todo lo demás.
Coseremos por todo el derredor. Le pasaremos remalle y así es como nos queda. Para acentuar la costura interna vamos a subirla y por el frente le pasaremos una costura pegadita. Para hacerla podemos ayudarnos del prensatelas de compensación, que se caracteriza por tener una patita más arriba, y tenemos que hacerlo de esta manera. El lado que tiene la patita levantada va por el lado por donde subimos la costura, es decir, el lado más abultadito. Y si no tienen esta patita, no se preocupen, pueden hacerlo con la patita normal como yo lo estoy haciendo, guiándose de alguna marquita de su prensatela. Yo me estoy guiando de la línea media y de esa manera le saldrá la costura derechita. Así es como nos queda. Es momento de poner la manga, uniendo costura de hombro con la mitad de la manga y costuras de la sisa. Antes de remallarlo, revisen que todo esté bien. Si por allí hubo algún desperfecto, ajustenlo y luego remallen. Pasaremos remalle por donde les indico y voltearemos para cerrar esa parte de la espalda. Pero antes bajaremos 7 centímetros, los cuales vamos a dejar sin coser. Abrimos las costuras y pasamos plancha. Por la parte delantera de la abertura vamos a pasarle una costura muy pegada al borde. Nuestra parte superior ya va tomando forma. Mediremos todo el contorno del cuello y le agregaremos el largo que queremos que tengan las tiras. Yo le estoy dejando 16 centímetros por cada lado con costuras incluidas. Es decir, mi contorno del cuello en este caso es de 65, le voy a sumar 32 y esto me da el resultado de 97. Y el ancho lo vamos a hacer de 4 centímetros. Las tiras debemos cortarlas al sesgo. Si no le sale en una sola tira, que es lo más probable, puede empiezar. Uniremos la tira ubicándola por el lado de adentro del cuello, lo que hice como ven. Si piezaron la tira, les recomiendo hacer las uniones de costura de la tira para que coincidan con las costuras de los hombros y así se vea mejor. Doblaremos de esta forma y aseguraremos con alfileres. La parte sobrante la vamos a doblar como les muestro en el video. Es importante que a esta parte le pasen plancha para que sea más fácil al momento de coser. Doblaremos la punta de esta manera y luego de ello pasaremos la plancha con mucho cuidado para que la punta no se nos deshaga. Ahora uniremos la falda con los costados con recta y remalle. Pasaremos costura ancha por la cintura para que sea más fácil. Yo pasé las costuras por separado, primero por la pieza del delantero y luego la pieza de la espalda, para así poder distribuir mejor el momento de encarrujar. Probamos que esté bien y amarramos hilos. Unimos la espalda con la falda, pasamos costura y luego remalle. Finalmente hacemos la basta. Pueden doblar y planchar para pasarle la costura, o esta forma que me gusta, que es doblar pasando una costura pegada al borde y volver a doblar pasando una costura casi donde está la que hicimos.
Listo, chicas, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado el vestido. Si lo hacen, por favor etiquétenme, les voy a dejar mis redes sociales aquí abajito. Y no se olviden seguirme también allí en mis redes sociales y contarles que en Instagram estoy más activa, estoy probando patrones de otros creadores, así que si quieren ver cómo me queda el resultado para que ustedes también puedan hacerlo, pues allí vayan a Instagram. Así que, chicas, espero verlas en otro próximo video muy pronto, sí espero. Nos vemos, bye bye.